Les damos la bienvenida a la unidad número 3 de nuestro programa de estudios, titulado Nuevos modelos de Estado y reorganización constitucional, siempre hablando del Estado argentino, por supuesto, y el periodo que vamos a abordar va desde 1912 hasta 1955. Es un periodo caracterizado por lo menos por tres grandes sucesos, o procesos, mejor dicho, antes que sucesos. El primero de ellos responde al ascenso de la sociedad de masas, a la participación política, primero de la mano del ascenso de la Unión Cívica Radical al gobierno nacional y de las provincias, también de los municipios, y hacia el final del periodo también con el peronismo vamos a conversar y a recuperar algunas de las características de este proceso. El segundo de los aspectos de relevancia durante estos años de análisis apunta específicamente a revisar cómo, a la vez que se dio ese proceso de avance de las sociedades de masas, es decir, sobre todo de los sectores populares y de gran parte de la sociedad civil a la participación política, también nos encontramos con una etapa de retroceso de esa participación de la mano del inicio de los golpes de Estado que van a suceder en Argentina desde 1930. Vamos a abordar específicamente el golpe de 1930 entonces y también el de 1955 hacia el final del periodo de análisis. Y al respecto hay, podríamos decir, un área temática que nos interesa conversar con ustedes y que responde a la modificación o ampliación de los derechos políticos y sociales de la mano de la reforma constitucional, cómo estos fueron modificados, en qué contexto y cómo pervivieron algunas de esas reformas una vez caído el gobierno peronista. Ese proceso de reforma constitucional se acompañó de una serie de medidas de otro tipo que también vamos a conversar con ustedes. La que más nos interesa por el espacio en el que estamos trabajando específicamente es el proceso de provincialización de los territorios nacionales a los cuales nos referimos en la unidad número 2. Aprovecho y señalo algunos lineamientos que de todos modos los vamos a ver luego con mayor detenimiento, pero ya los anticipo porque son relevantes. El primero de ellos responde a pensar entonces en una continuidad entre las unidades temáticas y los procesos que estamos trabajando. Específicamente, vamos a pensar allí en cómo cambia el eje de la política, cambia el eje de la política conservadora liberal hacia una política más pensada y llevada adelante por partidos de masas, por una sociedad de masas que se incorpora a la arena pública, entonces, por un lado, y por otro lado también vamos a ver cómo ese modelo liberal conservador o conservador liberal de la Constitución va a modificarse a mediados del siglo XX. ¿Sí? Muchas veces este proceso, por supuesto, se queda vinculado allí al peronismo, pero vamos a dar un pasito más temporal y analíticamente para identificar qué de esa reforma impulsada por el peronismo sobrevivió a la caída incluso del peronismo una vez que se produjo el golpe de Estado del 55. Estos temas están atravesados además por un eje transversal que nos interesa para la formación de esta tecnicatura en Administración y Gestión Pública y que responde específicamente a pensar en las agencias del Estado y en cuál es la forma que adquirió el Estado durante estos procesos, durante estos cambios sobre todo. Mencionaba al inicio, los gobiernos que tienen participación de la sociedad de masas van a ser la pauta durante este periodo que enmarcamos entre 1912 y 1955, pero también van a ser la pauta y van a marcar una etapa que no se cerrará hasta 1983 de la mano de los golpes de Estado, ¿no? Entonces, allí nuevamente vamos a recuperar esos preceptos que habían organizado al Estado argentino durante la etapa anterior, que vimos específicamente en la unidad número 2, y que ahora van a adquirir otro formato, ¿no? Entonces, el eje transversal, decía, y con esto cierro la presentación de contenidos temáticos, responde a que pensemos en conjunto a partir de las clases y de la bibliografía que tenemos en torno a cuál es el formato del Estado, pero no solo cuál es el formato del Estado, sino qué pasa con las agencias estatales y con el lugar que se le asigna a estas agencias estatales durante el periodo de análisis.
Van a encontrar en términos de bibliografía, como ya se han dado cuenta para las unidades número 1 y número 2, distintos tipos de textos. En el caso de la unidad 3 vamos a contar con nuevamente artículos científicos, capítulos de libros, extractos de manuales, incluso no necesariamente de libros académicos, sino de manuales sobre todo de divulgación, y están allí puestos con el objetivo no solo de acercarles una mirada lo más amplia y completa posible, que quizás en algunas de las clases, como tenemos que hacer un recorte y una selección, no nos detenemos a trabajarlo, pero me interesaba que sí ustedes por lo menos tengan una referencia y tengan insumos para pensar a la etapa en su conjunto. Vamos a trabajar detenidamente entonces con algunos artículos, como hicimos en las unidades anteriores, así que sin más, van a tener por supuesto las clases grabadas y puestas a disposición. Quedamos en contacto y les damos entonces la bienvenida a la unidad número 3.